Ay, no hace ruidito como la de Mati. Cuando arranca a grabar. Ah, es verdad. Como que apreté y hice grabando, pero dije... Decime vos. No, te filmo yo, pero No, vale. no, no. Ahora no. Sí, pero... Elegí vos. Toma, te digo. Igual todavía no tengo tanto frío. Bueno, Prefiero esperar a tener frío y... te dejo en el bolsillito. No, tengo mil cosas en el bolsillo. Genio más. 19 pesos. ¿Hay una acá? Ah, listo. A las 6. Creo que capaz que cae a las 5. Dale, Leo, llegale. Vení, medio, A las 8. Otra. En... Salí. Real Docea. La otra acá. Si querés cambiar las canchas, puedo después. A las 7. ¿Por qué cambiar? No, pues si querés que... Si no me manino. No, me da igual. Me quiero poner un guante en esto. Tranquilo. Dale. Y peligrar mi vida. Ay, ya. Cuidado que se me enreda con el niño. Sí, que tiene mil vidas. Sí, uy. Ahí, empujalo por abajo. Ahí está. La diagonal. Son horribles estos guantes. ¿Qué? Son horribles estos. Sí. Perdón. Son como de comprar cuando viajas. Sí. Creo que los hizo Silvia o no sé. Incluso funciona abrigar y bueno. Ay, ya quiero ver la siguiente de brillo. Junio, ¿no? Bueno, por lo menos no hay tanta diferencia, ¿Qué? Podría ser peor la diferencia, No, bueno, pero igual. Llegué que no tuvo un año. Sí. Y
El Guimbá también me acuerdo que fueron meses, 6 meses, no sé. ¿Vos decís que con los guantes puedo mover esto? Sí, yo creo que sí. Si no te ves, pero para mí sí, prueba. ¿Querés pasarme la cámara? ¿Querés que te pase la cámara? No, si te puedo bastante. O sea, cuando se vaya. Pobrecito. No sé. Prueba. Si no te paso el derecho. Va, derecho. Como... Muy alto. Como que, mira, se me patina. ¡Ay! No los había visto. Claro, por eso. Yo los tengo así para contar la plata y mandar mensajes. ¿Los cortaste vos? No, vinieron así. ¿En serio? Sí, sí, sí. Son re raros. Ya, así a ver qué pasa. Gracias. No. Qué brillo, no. Que el mosquito, se joda. Anda a buscar el ojo a la Mochi de Bubi, si querés. Cuando cegas, la pongo un poco tarde en la boca. Acá está un beso 4 y 19 con el 20.
Si había otro corner, no hubo más. Le iba a decir que estaban jugando. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Todo bien, amigo? Muy bien, ¿vos? Hola. ¿Qué onda el día de hoy? Demasiado tranquilo. Se siente tranquilo, sí. Pues hace un rato arranco, pero para mí como que recién arranco. Sí. ¿La hora qué? Se me hace raro verte agua acá, boludo. Sí, es rarísimo. Ojalá me traigan más control. ¿Qué pasó? ¿Te caíste a la cama? No, es que me dio el CB5, me da todo lo que es más central. Si el CB5 me da de las 12, yo vengo a las 12. Ahora está medio rompebolas porque Y bueno, pero pasa que... Y paga lo mismo, vino por un torneo que tenemos por día. Paga lo mismo. Capaz que 200 kilos que se van, sí, la está peor. Sí, esto no es y yo no entiendo bien el negocio, pero según lo que sé, estas caras son de... A nosotros no nos números, por eso no sí, no se sorprende, es como a veces vengo en la semana y hay gente. Si hay 7 como personas que juegan contra mí. Voy a poner 5.500 cada uno más o menos y juego con la camarita, la foto, el video, las aplicaciones. y más o menos eso es lo que ponen los muchachos al fondo. 96 para la cancha la del fondo. Claro. ¿A vos cuánto te la están cobrando? Pero aumentó, pero cerca de 60. Depende, ¿viste? Es una diferencia. Sí, obvio que es una diferencia. Pasa el sol, como a partir del torneo, que garantiza el consumo. Si no vas a pasar a la gente, lo vas a ver. No, pero piso, no se pueden tirar. Boludo. 6 lucas. Ponen 500 pesos menos y ponen 2 lucas. Está bien que te tenés que preparar el equipo, que si son malos te conviene ir a jugar allá porque con tus amigos, ¿viste? Sí. Bueno, a mí me pasó el año pasado. No me sirve porque no tengo cancha para tener más equipo. Nosotros tenemos equipo en lista de espera, pero hoy le decía a Charo, te puedo meter 20, 30 equipos más, pero no tengo las canchas. Ese es el tema, si no, ¿dónde los meto? Por eso termino jugando ayer a las 11, la semana pasada, sábado a las 11, 2 canchas. No sé qué hora más o menos me terminaron. No son tarde, 12 y cuarto. Sí, yo 12 y 9 más o menos me quedé a la mierda. Todavía seguía. Sí, pero no se retrasó mucho, 12 y cuarto. Igual cuando yo me fui los chicos quedaron.
Yo fui el primero en tomarme el palo porque tenía que ir al otro laburo. Ah, sí, es verdad, terminó el partido y recién ahí apagaron la luz, así que estaba. ¿Te veo loco? Sí, Es hora. voy a buscar. Encima acá lo que te caga es que no puede hacer fueguito. Sí. Si no hace como allá lo del Día Núñez que hacen fuego. Ah, sí. Dale, pues, dale. Si hoy salió el sol, agarrate más tarde, ¿eh? ¿Por qué? Peor es. ¿En serio? Sí, cuando sale el sol es peor. Es mejor que No sé qué es peor al final, porque venir con lluvia tampoco está bueno. No, en el campo yo prefería los días que estaban nublados, la verdad. Está bien, hace frío, pero no es lo mismo. Ahora en cambio, como hay solcito, y si sigue así a la noche, nos vamos a congelar. ¿Sí? Sí. Y acá se siente más, con razón, al ser destampado, peor. Y yo me cago de frío siempre hasta que salgo hasta la puerta, después ya Mira. es diferente. Es sutil la diferencia igual. Sí. Come la boca. Dice que es peor que el sol, porque después del frío va a ser peor la noche. Sí. ¿Dónde? Todo. ¿Pelo? Sí, todo. Poquito igual, pero... ¿Muñecas? ¿Tobillo? Todo el partido, amigo. Pero todo el partido. Te las robé. También son gruesas. Uno tenía un par de más, viste, que tenía bueno, todo el partido quedándose por gilada, viste, ¿Pelea con ellos o bueno que es? Dale, vos, Licha. Filo si te toca. Está re lindo para sacar fotos igual. Está hermosa la luz para sacar fotos. Sí. Especial para comer mandarina. Qué rico. Para estar en casa, viendo TV de cable. Y la siesta. Eso bien de santiagueño. Encima el santiagueño, la siesta del santiagueño es de las 12 hasta las 6. ¿En serio? ¿Y a la noche? Ay, a la noche se acuestan a las 2 o 3 de la mañana a dormir. Están todos de joda haciendo. Se acuestan tarde, claro. Ya se acuestan tarde, arrancan temprano. Sí, porque allá ya cuando está saliendo el sol. Ya se arranca. Pero es porque acá hace mucho calor para estar el sol. Ok. Lo piola del verano es así, cuando sacábamos las camas para afuera para dormir. Ya te levantabas cuando el sol te estaba dando en la cara, ¿viste? Me muero. Calor ahí. ¿Y los mosquitos a la noche no los comen? No, y por eso, como te digo, ya te acostumbras. Mirá. O haces fuego. ¡Arriba! O lo mejor que también ahuyenta los bichos, toda clase de bichos, la caroina. Nosotros echábamos alrededor de las camas eso antes de dormir. ¿Qué es caroina? Y la caroina es como un repelente que ahuyenta los mosquitos, víbora, cucarachas. ¿Pero es una planta o...? No, es una botellita, digamos, un líquido que vos lo vas líquido? pasando. Ah, mirá. Está bien, muy bueno. Chino, mira esta. Mira esta. Eso me hizo comprar mi vieja la primera, digamos, semana que empezamos a vivir allá.
Se fue ella, me había dejado durmiendo solo a mí la siesta. Cuando me desperté me caminaba un ampalao. ¿Qué? Un ampalao es como una pica. No. A ver, el cagazo. Y sí. No, yo tenía 13, 14 años, boludo. El hámster, olvidate, no lo encontré más. Ay, pobre. No. Sí, una sensación fría era, boludo. Se di cuenta que le chupaste el culo al diablo un rato. Me voy para allá porque ando re desaparecido. Ay, que aparezca el sol un rato. Sí. No está para el árbol ese. Maldito árbol. Tranquilo, escucha. Juan. No sabía que era del campo ese chico. Que no sabía que era del campo, Rodri. Sí, Santiago del Estero. Sí, eso lo escuché, pero no sabía. Es un capo. Sí, mal. No me acabo de risa. Me chupa el día. ¿En serio? Mira con todo eso. ¿En serio? Sí, puta el tochi. Pensé que llevaba miedo. Él solo contra todos. ¿Por qué? No sé. ¿Qué hicieron? Antes se llevaban bien, después se van a poner ellos comen todos juntos y no. No, pero no es porque. Él dice que es toda una. Como que una tomó todo. Entonces la vida. No, porque. No, por los equipos. Tardaron en pagar y eso. Pero no está tan mal, se acomoda. Esas son las cosas que yo no puedo hacer. Si me tratan mal me voy, es como que no lo aguanto. Y también es un poco que necesita el trabajo. ¿Cuánto necesita el trabajo? No, Es lo que hace. ¡Opa! Cobraba, cocinaba. y ahora Y ahora solamente está afuera. Y él se metía por la como volada. barra y esas cosas, ¿no? Sí, la limpieza de los baños, los vestuarios. Hace que entre y salgan los equipos de la cancha. Tiene la limpieza de las canchas. Se fija que no te quedas a quilombo. Ese canchero. Ay, tengo el pelo. Se me resbala la colita, no sé cómo hacer para que quede todo. Terrible, mosquito. Sí. Le damos 2 minutos. Si ganamos tiempo. Genio. Voy a avisar a los que vienen.
Tarjeta, reflejo. Ay, amor. ¿Dónde se tiene encontrado la remera? Es como de la camiseta que vimos hace un rato, ¿no? Debe ser algo. ¿Será algo? Ay, Dios, se me caen los mocos. ¿Te penalito? Sí. La culote. Saludamos a Ale. ¿Es un GIF? ¿Qué? Sí. Un GIF. Un boomerang de Instagram. ¿Qué te pasa? Cargando. Me agarró y se venía así bailando la conga. Sí. ¿Qué dijo ayer Tibi? Son de acrílico, algo así, dijo. Sí, son de acrílico. Bueno, vamos a ver lo próximo. Mati, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ya está haciendo tiempo el partido anterior de ustedes. Las dos canchas de siempre de CB5, en la que está jugando Blanco Germinal contra Negro. Así que avisamos cuando estén y hacemos canillas y ya hacemos el pago haciendo ni jugamos. Y amigos, ya está el segundo tiempo del partido anterior de ustedes. Está jugando Germinal de Blanco contra un equipo sin camiseta de negro. Así que avisamos los tenis, hacemos planilla y así lo arrancamos a horario. Sí, sí. Arriba. Una. Hoy toca Tazumones. Ah. ¿Le dijiste que no vas? No, ¿Por qué no le dijiste? porque va a ir Gonza. Va a ir Gonza y me dice que me va a pasar una foto y que la suba a Instagram. Ay, amor. No me parece. Pero bueno, le llevo gente. ¿Qué? Le llevo gente, él lo necesita gente. Bueno, pero decile, tipo, no voy yo, pero va a ir 11. No me parece. Porque de última no digas nada, pero mentir tampoco. ¿Qué? Que de última no digas nada, pero mentir tampoco, o sea. Sí, te tocó en una mala semana, pero a veces te había dicho que ibas a tomar el día a salir antes. Pero no da. O me parece un motivo. Está bien, amor, pero por la razón que sea, me parece que tendrías que decírselo. O si no le querés dar explicaciones, decirle no voy, pero va Gonza, o sea, algo así. No, yo no le voy a explicar nada, porque no hay nada peor que yo sé por tocar que te digan que no vas el mismo día que estás. Bueno, le voy a decir nada. Gonza igual va a usar mi lista. Vamos a ver, no sé, la novia.
Casi. En Instagram de un pibe. ¿Quién? ¿Nina te pidió el Instagram de un pibe? Sí, ¿Qué? me dijo 1 hora y media después. ¿En serio? Ni siquiera era de mi torneo encima. Está loca, Nina. Así que no pude hacer la misión. El otro día le habló a uno que jugó la final esa que grabé yo. Sí. Le habló por Instagram y... ¿Al que me dijiste? No. Bueno, ahí se le habló por Instagram. Primero le contestó y después no le contestó más el pibe. Estaba re triste. No, ese no. Ah, sí. No es el que la dejó pasar. Ese es otro. Ese es otro. Ese me gusta más. No te puse. Ah, sí. Prefiero que se haga con ese grande que... Encima me dice, no, pero eso va contra todo lo que yo pienso, contra todos mis valores. Le digo, Nina, a veces está lo que vos pensás y después está la vida real. O sea, está todo bien con tus valores, pero después tenés que vivir en serio y ahí ves. No somos todos comunistas. Sí. Klopp se hizo un Instagram, el de Telio. Porque mañana hacer el de porque tengo que ver el partido mañana al mediodía. Y hacer el último. Sí, yo sabía. Y para mí dijo, bueno, ya está, voy a tener vacaciones por este tiempo, voy a hacer un Instagram. 6 millones de personas en un mundo. Ay, me muero. Y subió 3 videos, estaban todos en el grupo de todos, estaban todos llorando, entonces dije, no lo quiero ver. Ay, no. Entré a uno en el subte, tipo, entré, lo vi frente a la cámara y lo cerré, dije, no. Viene el arquero. No, que viene el arquero. No, mañana. Me dijeron los dos que están llegando, Antichurri y Juan. Acá lo joven a veces a Facu. No sé si lo ubicas, estoy muy bien encima. Facu Rodman, un video. Unos rubios con mucho pelo, altos, claros, muy rigor. ¿Yo lo vi? Sí, pero pasa como un ki desapercibido. A veces se me viste encima, está con el celu. Lo juegan con Nina. Es buen partido igual eso, pero mucha plata. Ah, Mucha plata. Mucha. bueno. ¿Y? Y es un pibazo. Nada, lo joden a él. Lo joden ¿Con qué? porque no le da la Nina. ¿Qué? ¿A ese le gusta Nina? No sé, últimamente yo no entiendo, no me meto. No entiendo si lo joden, porque no le habla.
¿Cómo se llama? Facundo Rojas. Debe tener 17. Juan! Le voy a decir ¡Afuera! que se lo levanta. Creo que salta. O sea, como yo, como se ¿Qué es uno que está con capucha siempre? puede ser. No. Es re inteligente, re piola. Más vibes Esteban que los otros. No, entonces no sé. Creo que entonces no. ¡Juan! ¿Vamos acá? Puedo invitar a... Hoy no, pero puedo invitar a Ian sin jugar con el libro. No, si igual ya no le respondió, ya está. No le dio bola. Para mí no es vibes. No. Es un pibazo igual. Pero no lo veo con el estilo que cada. Hoy fue el City. Gracias, Marce. ¡Felipe! ¡Dale, pase rápido, dale! No participa ninguno, no, dale. Voy a dejar la cámara y la voy a cargar. Dale, pasa. ¿Hasta que te quedas? Acá. 5, 6, 7 y 8 por allá. ¡Ah, güey! ¡Sí! Y viene Diego. Pero por la cosa anterior Diego fallece por allá. Sí, la base 8-9 que se puso a los pedos. Vos. ¿Y Gracias? ¿Qué carajo te Ah, estamos así de Ah, vos te quedas. Ah, Marce, vos sos planillero desde las 8. 8 y 9. Claro, ya son las 9 termino de jugar, pero vos ya vas a hacer toda la entrada y todo el Ya termino de jugar y voy a pagar la cancha. Y la última a las 10, vos vedor, que van vedor y yo. Esteban. Sí. No. A mí no me importa, no tengo que laburar. A mí no me digas. No, me importa. Ya tengo a Diego 8 y 9. ¿Y Nina viene? A las 7 tiene la otra. ¿Y este dónde es? ¿Este a qué hora es, perdón? A las 7. Ah, es del mismo horario. Vamos a jugar tranquilo, no te apures. ¿Querés que le cambie la cancha? Ah, usted quiere. Tranquilo.
Ya le avisé a Antichurri y Lujambe que juegan acá. Los estamos llegando ahí. Allá, mira, allá hay alguno. ¡Llegan! ¡Y pese! Ah, no. Viene Luján. ¿Cuánto va acá? 10. 14. Igualmente. Un silbato, Antonio Mori, un silbato para cortar la uvi. Acá no. Y el que yo tengo no creo que se escuche, se escucha raro, no se escucha raro. Era yo. Dando fotos de ahí. No te puedo ayudar. Yo lo soplo y vos te haces. Después que yo ya lo soplé. Bueno, voy a poner a trabajar ahí. Mira la vuelta. Mi papá para... Ahí no, güey. ¿Seguro? Voy al vestuario a buscarlos entonces. Horarios y eso. Ojalá puedan cuidar tarde. Tarde también, un poco tarde también. ¿A nombre de quién? Ah, el equipo. ¿Sí, vos entonces? Bien, Abu. Mira, ¡son dos! ¡Son dos! No, pero Javier no tirado. A este ya le hice la lista. Sí.
Acá jugamos. Bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué número de teléfono? ¿Gris? Sí. Si vamos a tener más, te aviso. Nada más de 3 para jueves, ¿qué onda? Jueves, ¿qué tenés? Jueves, 3 para las 8. Ah, muñeca. ¿Qué pasa, viejo? ¿Hoy están puntuales? Sí, boludo. De última, los jueves como siempre. Vos obviamente podés. 6:30, cada 7, 7:30. 8:15, yo ya voy allá. Bueno, 8:15 más o menos. Dice todo pelota cuando vos decís que no es falta, porque le pegas exactamente la pelota. ¿Fernández se llama así?
Sí, lo que tiene es que cobró piso, no es que cobró. Muy bien, Maxi. Me quiero tomar agua. Creo. Ay, sí. No te calenté, 1-3. Escúchame que hasta las 8. ¿Qué? ¿O qué? Hasta las 8 menos 20 ¿Qué? puedo estar acá tranquilo. Ahora a las 7 cuando salgan 2 canchas capaz.